Familia, amigos de Jinetes por Jesús, Iglesia Bíblica, hoy en nuestra primera reunión del año 2025, anhelando que en este comienzo, en esa nueva historia que usted y yo estamos preparados a realizar, porque ya escrito está lo que va a suceder. El Señor lleva todo preparado, el Señor todo lo lleva ya todo realizado, solamente es que usted y yo realicemos lo que escrito está, ¿no? Entonces, es ver que en estos momentos, llevando ya 12 días de 2025, usted pueda analizar de qué introspección, qué reflexión hizo usted finalizando el año 2024, ¿no? Y ver y entender de eso ya que empezó a realizarse. O podemos ver que en estos 12 días está igual que hace un año y no se ha realizado nada, ¿no? Entonces, ver en estos momentos, mis hermanos, hacia dónde es que vamos. Porque la enseñanza se llamó 2025, pasemos al otro lado. Todo el mundo espera que llegue el 31 de diciembre para que se empiecen a realizar nuevas metas. Lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se quiere hacer. Y vemos que ese tipo de situaciones lo podemos llamar que son como tormentas o dificultades. Y podemos ver que tenemos dos opciones. Esas dificultades las podemos pasar solamente a solas o las podemos pasar con el Señor. Y vemos que en las dificultades que usted tuvo en el 2024 y en años anteriores, ¿qué lecciones aprendió? ¿O en qué creció usted de acuerdo a esas tormentas o a esas dificultades que usted tuvo? Aquí podemos ver cómo los discípulos, para que usted lo vaya buscando en el capítulo 4 del libro de Marcos, versículos 35 en adelante, cómo los discípulos, estando todos full, todos chéveres, entran en una dificultad, en una tormenta, donde se inundan de miedo y de temor sin motivo de tener que hacerlo. Pero Jesús sabía que ellos se movían en emociones, en afanes. Ellos andaban con Jesús, pero no conocían a Jesús. Ellos sabían que Él los iba a liberar del poder del imperio romano, pero realmente reconocieron que Él era el libertador después de ¿qué? De la resurrección. Y podemos ver que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Hoy el Señor le dice a usted y a mí, pasemos al otro lado. Aquí podemos decir que podríamos juzgar o criticar la fe de los discípulos por sus miedos y sus temores. Yo no sé si usted en los momentos de dificultad, de pruebas, de aflicciones, usted pueda dormir tranquilo. Pero aquí podemos ver que Jesús estaba dormido en la barca. Estaba cansado, venían de multiplicar los panes, los peces, venían de hacer milagros y prodigios. Pero Jesús sabía los profesionales, que eran 4 de los hombres que iban en la barca, que eran pescadores profesionales. Entonces, pues a él le pareció fácil que dormir. Dice el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Aquí habla de cómo Jesús reprendió al mar y al viento, igual cuando reprendió los demonios. Venía, como les decía, de hacer milagros y prodigios. Y podemos ver que Él los sorprendió a ellos. Y los sorprende a usted y a mí de que Él es un Padre bondadoso y dadivoso, que siempre está ahí al lado de nosotros, aún cuando pensamos que Él no escucha nuestras oraciones. Pero reflexionamos de acuerdo a la fidelidad de Dios, podemos llevarlo a este momento. No puede desconfiar de Dios, porque si usted es la barca en la cual va Él, porque la Biblia dice que a los que lo recibieron, a los que están en su corazón, Jesús vive en ellos a través del Espíritu Santo. Entonces, si usted es creyente, si usted es una persona que nació de nuevo, ¿por qué tiene que tener miedos y temores si Jesús va
en la barca con usted. Él no está dormido, Él no se ha olvidado de usted, Él no se ha olvidado de que Él es el Salvador de su vida y de todas las áreas de su vida. Él prometió que nunca nos desampararía, que nunca nos dejaría sola. Piense usted cuántas veces dice en la Biblia, no temas. 365 veces es lo que se dice. Entonces piense que hay un no temas para cada día de su vida. Pero si Jesús es su Salvador, si Jesús es su Señor, Él quiere decir que está en la barca y la barca es usted. Pero organizamos nuestros miedos y nuestros temores cuando nos enfrentamos a nuevos retos y a ese tipo de cosas. Dios, pero ¿dónde estás? Y por eso le decía, piense usted en estos 12 días del año. ¿Cuánto ha escrito en su cuaderno de sueños, en su libreta de sueños, o como usted lo quiera llamar, de acuerdo a la proyección que usted tiene para este 2025? No temas, no desmayes. Aquí podemos ver cómo en el libro de Marcos 4, 35, 41, también lo encuentra en Mateo 8, 23 al 37 y en Lucas 8, 22 al 25, que nos dice esto. Señor y Dios, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones y guiándonos en este 2025 a hacer tu voluntad. Dice, en aquel día, estoy en Marcos 4, 35 al 41. Aquel día al anochecer, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, le recibieron en la barca tal como estaba y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, sobre el cabezal. Pero le despertaron diciendo, maestro, maestro, ¿no te importa que perecemos? Y despertándose reprendió al viento y dijo al final, al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están miedosos? ¿Todavía no tienes fe? Ellos temieron en gran temor y se decían el uno al otro, entonces, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Como decía, ellos venían de predicar y de sanar, y las multitudes seguían a Jesús. Él en su cuerpo físico estaba buscando la forma de descansar. Le dice a sus discípulos que tendrían que ir al otro lado. Se despide la gente y como estaba cansado físicamente, él se recuesta en la barca. Pero dice que los vientos en el lago de Tiberíades o de Genesaret son variables. Mateo lo expresa de esta manera. Dice que fue como un tsunami. Lucas dice que se desencadenó una tempestad de viento. Y cada uno de nosotros, ustedes y yo, pasamos por ese tipo de dificultades día a día. Vamos de una manera y las situaciones nos cambian. Pero llega el momento de dificultad y las pruebas, y los discípulos pueden haber dicho, Señor, pero nosotros te servimos todo el 2024, predicamos la palabra, diezmamos, ofrendamos, hicimos lo que nos toca de acuerdo a las reglas que se dan en la iglesia. Entonces, ellos podían estarse quejando de las tormentas de la vida. Y aquí vemos que las tormentas de la vida, lo que les sucedió a ellos, no es por causa de desobediencia o de pecado. Dios permite que pasen este tipo de cosas para la situación de ¿qué? De organizar nuestras vidas. Y podemos ver que ellos, al darse cuenta de que nosotros al estar haciendo algo malo, Dios, o algo bueno, Dios nos invita a través de las dificultades y las pruebas, es para que corrijamos las cosas. Y podemos ver, como les decía, desde un principio, es ver cómo el Señor todo lo organiza. Y dice en su palabra que en ese momento, en el versículo 38, que Dios estaba en el barco, pero tenga en cuenta usted, la presencia de Dios siempre estará ahí, en medio de la tormenta, saliendo de la tormenta y entrando en la tormenta. Dios siempre va a estar ahí, Dios no se va a alejar en ningún momento. Hay tormentas de aguaceros, de nieve, de polvo, de granizo, de vientos, tormentas emocionales, laborales, familiares, la muerte de un ser querido,
el divorcio, etcétera. Hay tormentas eléctricas. Nadie está exento. Y las tormentas no hacen asesión de personas. Muchas veces la tormenta es tolerable o de poca duración. Y hallamos un lugar donde esperar a que termine. Y así es la vida. Yo no sé qué está viviendo usted, pero hay tormentas que cobran mucho de las cosas que amamos. Una mala decisión económica nos lleva a perder dinero. Amamos el dinero. Unas malas palabras, unos malos sentimientos nos lleva a terminar una relación con una persona que queríamos, amamos, ahí perdemos. Y eso nos deja defectos, nos deja cicatrices y sueños destruidos. Pero lo más importante, la vida continúa. No se sienta una persona amargada. Aprenda de las lecciones de la vida. La tormenta empieza con los discípulos, aunque los discípulos conocían ¿qué? El lago. Él calculaban que el recorrido iba a ser de 2 horas. De repente las nubes se ponen negras y empiezan los relámpagos. Y ellos con su experiencia empiezan a realizar el barco en función de todo lo que tienen que hacer. Y a pesar de hacer bien las cosas, la tormenta fue más fuerte. Dice que anegaba la barca. Pero tenemos que tener en cuenta que estas dificultades, estas pruebas o los beneficios de las tormentas es que Dios quiere cambiar algo en nosotros. Eso se llama ¿qué? Un problema. Pero no existe ninguna opción de pasar la tormenta si eso no nos hace vencedores. Si usted pasa la tormenta y no le saca provecho, pues no fue vencedor, fue un problema más. Pero no lo llevó a ser mejor persona, no lo llevó a mejorar su condición física, a mejorar su condición emocional, espiritual. Por eso tenemos que tener en cuenta que la tormenta o el problema nos ofrece una oportunidad de crecer. Piense usted en la zarza, que era una zarza normal, hasta que Moisés la vio, que era una zarza que no se quemaba, aunque estaba llena de fuego. Podemos ver que la vara de Moisés era madera ordinaria, hasta que ella se convirtió ¿qué? En una culebra. Todo nos lleva a ¿qué? A que haya un cambio. Piense usted en que hay árboles que llegan a dejar de dar fruto y empiezan a aumentar sus hojas. Aún el fruto empieza a endurecerse más la cáscara. El campesino ya sabe que es hora de podar ese árbol. Quitarle las hojas que están marchitas, las ramas que están quebradas, quitarle todo lo que está malo. Y él lo hace y al año ese árbol da un mejor fruto. Piense usted, ¿qué hay que quitar de su vida? Las malas decisiones, el alcohol, las drogas, la mentira, no sé. Porque no le conozco a usted. En su lugar secreto, en su casa, ¿quién es usted? Pero Dios permite que pase las dificultades para que usted aprenda de algo. A veces ve uno a la gente ceñida en el alcohol los fines de semana y el lunes están pidiendo prestado porque no tienen para un diario. A esa persona hay que podarle el que no tome más. Porque la dificultad de la semana no lo lleva a cambiar la siguiente semana, sino que él vuelve a seguir tomando y sigue en una rutina. Y así puede ser para nosotros el transcurso de los años. Y por eso tenemos que aprender, mis hermanos, que nosotros no dependemos de nosotros mismos, nosotros dependemos de Dios. La Biblia dice que la tormenta nos lleva a otro sitio, a otro nivel, a cambiar. Vemos que habían 13 hombres en el barco. Uno de ellos estaba dormido, el Señor Jesús. 4 pescadores, Simón, Pedro, Andrés y el hermano de Andrés. Eran los expertos en manejar un barco. Y habían 8 de los discípulos que eran espectadores. Y en cierto momento todos tuvieron que participar. Imagínense en la tormenta a Pedro, venga, Lucas coja tal cosa, Marcos coja tal cosa, Mateo coja tal cosa. En medio del problema tener que enseñarle a una persona a solucionar sus problemas. Aquí dice que todos
se involucraron en la dificultad. No solamente fue para los 4 profesionales. Piense, mis hermanos, ¿a dónde puede llegar usted si se relaciona con personas creyentes, con cristianos de buena fe y de buen testimonio y comportamiento para que usted pueda crecer? Que le puedan ayudar en esa tormenta e impulsarlos a una unidad. Aquí esos hombres asustados buscan en la presencia de decirle a Jesús, ¿no tienes en cuenta que perecemos? Aquí ellos están en una dificultad. Y la tormenta tenía que llevarlos a la paz en la tormenta. Piense esos 8 discípulos arrodillados, Dios, ayúdenos, sálvenos, denle sabiduría a Pedro, a Marcos, a Pedro, a cada uno de los discípulos profesionales, porque ellos no sabían enfrentar la situación en el barco. Tenga en cuenta que la tormenta lo lleva a que usted se arrodille, mi hermano. Todo lo que usted pueda hacer de rodillas delante del Señor es adquirir todo su poder para que Él le dé sabiduría a su corazón y pueda tomar decisiones. Pero el único que puede calmar la tormenta es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos que humillarnos y clamar al Maestro en medio de esa tormenta. Las situaciones van a pasar, pero que las ayude a solucionar el Señor para que podamos entender que la tormenta o la dificultad es para darle gloria a Dios. La tormenta, la dificultad nos hace unirnos a nosotros como familia. La dificultad nos hace a nosotros unirnos como iglesia en oración. Podemos ver que en la unidad se llega a la victoria. Y podemos darnos cuenta de que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder ¿qué? Del Espíritu Santo. Hace muchos años, un hombre millonario en Estados Unidos se incendió su empresa, o esa ciudad se incendió. Y todo se fue a tierra, todo se quedó, volvió ceniza. Pero este hombre tenía mucho dinero, era creyente, y él invirtió su dinero en volver a restablecer esa ciudad. Y le ayudó a todo el mundo a volver a surgir. Pasó un tiempo. Él manda a su esposa y a sus hijas para Inglaterra como a descansar un tiempo. Y él dice, ya acabo de solucionar aquí las cosas y llego después a ustedes, a nuestra familia. Pero resulta que en el viaje hacia Inglaterra el barco zozobra y mueren 2 de sus hijas. A él le llega un telegrama que su esposa dice, estoy bien con mi Dios. Mis hijas están en el fondo del mar. Ella vuelve a Estados Unidos y en el tiempo después él va para Inglaterra con su esposa y tienen que pasar exactamente por el sitio donde sus hijas naufragaron y murieron. Era tan tremenda la paz que tenía este hombre en su corazón que escribió la canción Estoy bien con mi Dios. Búsquenla en YouTube y busque el testimonio, la historia de la canción Estoy bien con mi Dios. Este hombre vivió una dificultad, vivió una prueba, vivió una tormenta donde mueren sus hijas, pierde todo lo que tenía. Pero él puede decir, estoy bien con mi Dios. Usted puede decir en este momento, estoy bien con mi Dios. Aquí el primer milagro que Jesús hizo fue detener el viento. Y esto le llama la atención a los discípulos. ¿Cómo es que estás dormido? ¿No tienes en cuenta de nosotros? Pero nosotros podríamos decir, Jesús formó la tormenta para probarlo. O sea, podemos decir que Dios nos manipula. No, él estaba cansado en la barca, estaba durmiendo. Jesús no creó la tormenta. El hecho de que usted tome una mala decisión económica no quiere decir que Dios lo hizo para castigarlo. No, usted tomó una decisión y por ende, ¿qué? Perdió. Entonces no tiene por qué echarle la culpa a Dios. No tiene que echarle la culpa a terceros. Y así pasa en la vida, mis hermanos. Las decisiones, los episodios de la vida nos llevan a tener resultados adversos o resultados favorables. Jesús estaba descansando, pero él sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de sus discípulos.
llenos de emociones, llenos de miedos, acababan de ver milagros, prodigios y maravillas, y aún estaban predicando al lado de él durante 3 años. Pero aquí es donde viene lo más bonito. A ellos se les había olvidado que Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Dios nos habla a través de la palabra, hagamos esto, hagamos aquello, y a nosotros se nos olvida y tomamos decisiones en nuestras propias naturaleza. Pero Señor, es que si es, yo le dije que no lo hiciera. Yo le dije a usted que no tomara decisiones. Y por eso es que necesitamos la dependencia de Dios en este 2025. No podemos dejar que se siga cumpliendo lo que hicimos en 2024, en 2023. No podemos vivir de glorias pasadas. Tenemos que dejarnos que Él nos lleve de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y esto nos lo expresa el rey David en los Salmos. Salmo 119, 67. Antes que fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Podemos ver cómo el rey David decía que andaba descarriado. Estaba haciendo lo que se le daba la voluntad, pero tuvo que ser humillado a través de la prueba y humillarse y decir, Dios, cambié, mas ahora guardo tu palabra. Vino un cambio en el rey David. Miren lo que dice el Salmo 19, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aquí ellos tuvieron que pasar dificultades para ir a la palabra, ir a la escritura, ir a la Biblia y poder conocer lo que el Señor tiene para nosotros. No es de que nos llenemos de odio y amargura que Dios nos está probando para eso. No, eso nos enseña a temer a Dios y a depender de Él, no a depender de las personas ni depender de quién, de nosotros mismos, sino depender de que Dios es el que nos da la victoria. Eso nos hace más fuertes en medio de la tormenta. Pero aquí los discípulos tenían miedo. Pero lo más tremendo que dice ahorita en el versículo 40, aún le dio más temor, le dio más miedo. Hay un dicho popular que dice, el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Mire lo que sucede aquí. Y les dijo Jesús, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿y quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Aquí Jesús le enseña a sus discípulos y le enseña a usted y a mí que lo opuesto a la fe es el temor. La fe da confianza. La incredulidad produce temor. Ellos aún no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Andaban con Jesús, pero no lo reconocían como el Hijo de Dios. La diferencia entre ellos y nosotros es que usted sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero usted no ha visto el poder de Dios en su vida, que es lo más tremendo. Ellos tuvieron que conocer que era Hijo de Dios y que tenía el poder en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Ellos conocían su presencia, pero no conocían realmente el poder de Jesús. Y a nosotros nos sucede lo contrario, reconocemos el poder de Dios en nuestras vidas, pero no obedecemos lo que nos manda. En los momentos difíciles, mis hermanos, Él es donde más está con nosotros. Él nunca nos abandona. Él está en nuestro barco. Y Él hará que la tormenta desaparezca. Nos dará nuevas fuerzas para seguir adelante con manos firmes. Él nos prometió que estaría siempre con nosotros. Pero esto es un llamado de atención, amigos. ¿Qué es lo que está viviendo usted en estos 12 días del 2025? ¿Está confiando en Él o está confiando en sus capacidades? Él está ahí esperando que usted diga, Dios, ayúdeme. Él no está dormido. Él está esperando que usted reaccione y diga, Dios, ¿cuál es el propósito por el que tengo? En el versículo 1 del capítulo 35 de Marcos dice que llegaron al otro lado. Hay destinos temporales y hay destinos finales. En cada recorrido que usted hace, en un viaje de vacaciones, digámoslo así, usted va a ir hasta tal sitio, van a haber pueblitos intermedios, los cuales que usted llega y desayuna, almuerza,
y conoce, pero su objetivo no es llegar en este ejemplo, digámosle, a Cali. Su objetivo principal es volver de Cali a su casa, a su ciudad natal o a su ciudad de origen. Entonces, pongámosle en cuenta de que el Señor asegura de que Él estará con nosotros siempre y cuidará nuestra entrada de qué y nuestra salida. Él tiene promesas que nos garantiza que en esta vida todo es pasajero, pero el final ¿qué? Es eterno. La Biblia dice que nosotros pasamos por el valle de muerte, pero no nos quedamos ahí. Dice que Jesucristo nos salva. Eso quiere decir que no nos quedaremos en la dificultad siempre, no nos quedaremos en la prueba, sino que iremos ¿qué? Al otro lado. Y pasamos. Es con la voluntad de Dios. En un viaje que hice en estos días, el GPS nos desvió en Manizales. Y Manizales son curvas por aquí, curvas por allá, baje, suba. Y hombre, el GPS me da una orden y yo me sujeto al GPS. Pero cuando allá avanzo, me dice volteé a la derecha. Y en ese voltear a la derecha no tenía por qué voltear, porque ya lo había pasado. Me dijo que siguiera de camino 1 kilómetro más. Y a los 5 segundos me dice volteé a la derecha. Claro, no tengo la forma, bueno, una bajada tremenda, no tengo la forma de echar reversa. Y le pregunto a una señora, madre, voy para el Mall Plaza. Ella me entendió mal. Dijo, eso queda aquí a 5 cuadras. Entonces dije, voy por buen camino. El otro motociclista dijo, vamos por buen camino. Pero cuando se nos arrima un señor, dijo, no, señor, ese plaza es otro centro comercial. El Mall Plaza tiene que devolverse y bajar por esa otra bajada. Entonces podemos ver cómo el GPS nos hizo perder y buscar la forma de, en esa bajada, volver la moto en reversa y poder coger nuestro camino. Pero yo le hago una pregunta. En este momento el GPS de Dios lo está direccionando a usted. Nosotros llegamos con sabiduría a ese sitio de llegada. Ya al siguiente día el GPS nos direccionó por dónde era. Teníamos que pasar por debajo o por dentro de un túnel que nos hacía la carretera más fácil. Pero el GPS el día anterior nos dio una mala dirección. Dios no lo va a llevar a usted a una mala dirección. Él lo quiere llevar a usted a la meta. Pero nosotros como jinetes, por Jesús dice que rodamos con propósito, porque el cielo es la meta. Una dificultad de tener que empujar esa moto en reversa para coger el camino. Hoy tiene que hacer un alto en el camino y retroceder en sus pensamientos y tomar decisiones, porque puede que en estos 12 días usted esté repitiendo lo mismo que el año pasado y esté en el mismo sitio. ¿Cuántas veces cuando conocemos a Jesús, nuestros familiares más queridos se nos vienen en contra? Le lavaron el cerebro, se volvió religioso, se volvió fanático. Ahí empiezan otro tipo de tormentas. Y la Biblia dice que la vida está llena de tormentas. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mis hermanos, la meta es segura. En la ruta habrá dificultades, pero el Señor le invita a seguir el manual de ruta. Y aquí es donde viene lo bonito que el Señor nos lo expresa desde el Antiguo Testamento, en Josué 1:8-9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire lo que dice el versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. La gente se pega a eso de que ayúdate, que yo te ayudaré. No, a quien dice que usted ponga en práctica todo lo que dice la Biblia. Que te mando, que te esfuerces y que seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tenga en cuenta, mi hermano, que cada persona que camina en esta tierra con Jesús o sola. Lo más tremendo es
saber y conocer el destino final. En este momento, yo se lo hablaba ayer a un hombre que me hacía una pregunta. Tremendo lo que dicen las cosas. Estaba escuchando una alabanza de rock en la peluquería y a él le llamó la atención. Dijo, tremendo lo que dice la Biblia, que ¿qué? Rumores de guerra y que esto y lo tremendo, que por aquí, por ahí. Y dije, bueno, y si en este momento te murieras, ¿a dónde te irías? Dijo, no sé. Entonces, si usted no sabe en este momento cuál es su destino, pues tiene que hacer un alto en el camino, mi hermano. ¿Será un fin de muerte con Cristo o un fin de muerte sin Cristo? ¿Una vida eterna con Jesús o una vida eterna sin Jesús? Ahí está la palabra, lo que dice la Biblia. Es mejor andar con el Señor. El creyente tiene que tener claro que es mejor que estar con Cristo en medio de la tormenta que estar solo y sin Cristo. Marcos lo expresa de esta manera. Marcos 4, capítulo 38, perdón, Marcos 4, versículo 38, la parte B. Dice que llegaron varias barcas o que sea una flotilla de barcos. O sea, esas otras personas que estaban en otros barcos, ¿cómo pasaron la tormenta? Si en la barca que estaban los discípulos estaban asustados, imaginen las personas que iban en esas otras barcas sin Jesús. Aquí nos dice cómo ellos pasaron ni cómo llegaron al destino. Aquí nos habla es cómo el creyente, en este caso el discípulo, pasó la prueba. Miren lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Piense que en este momento el Señor le dice, yo voy a estar con usted en este 2025. Pero acuérdese cuando Moisés iba a entrar a un sitio incorrecto, perdón, a un sitio correcto, el Señor le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que va a entrar es un lugar santo. Piense a qué sitios estás yendo este año. ¿Estás repitiendo de las cosas que hiciste el año pasado? Dice Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son promesas que Dios le hace a sus hijos. Y el problema está en comprender que Dios está con nosotros. La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Mire, dos hombres en la Biblia que lucharon con temores. Uno de ellos, ¿qué? El rey David dijo en el Salmo 56:3, perdón. En el día que temo, yo confío en ti, Señor. Isaías lo expresa de esta manera en Isaías 12:2. He aquí Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido para mi salvación. Estos hombres reconocían que necesitaban de Dios. Usted está entrando hoy al 2025, pero quiere recorrerla solo, o todavía está en la tormenta y quiere seguir avanzando solo. ¿Prefiere construir solo o construir sabiendo que Dios lo está guiando a tomar buenas decisiones? ¿O quiere aprender? Decía mi papá, o aprende a las buenas o aprende a las malas. Ahí está la diferencia. Y Isaías y el rey David lo entendieron, que es mejor que Dios pelee por nosotros. Mientras que usted tenga puesta su fe en Jesucristo, la vida va a ser muy fácil. Porque usted no va a tomar malas decisiones. Que tiene que tomar decisiones, sí. Pero si son sustentadas por el Señor, no se va a equivocar. Mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted estudia la Biblia, cuando usted estudia la palabra de Dios, el Señor nos va a guiar a que pasemos esas dificultades y pasemos esas pruebas. Entonces yo le digo a mi hermano y amigo que nos está viendo en cualquier parte de la tierra en este momento, a usted que está en la iglesia, a usted que le llega su mensaje diario, hágase alto en el camino y replantíese. ¿Sigue caminando solo? Usted puede decir, yo creo en Dios. Usted puede decir, yo voy a una iglesia. Usted puede decir, yo leo la Biblia. Pero ¿conoce a Dios? A Dios solamente lo conoce usted a través de la oración y la lectura de la palabra.
Y cuando la palabra empieza a transformar lo que usted viene haciendo mal. Cuando viene a corregir y a mejorar lo que está haciendo bien, para no equivocarse. Estoy hablando dentro del plano físico, el plano terrenal. Pero en este momento, como se lo dije a ese hombre ayer, si hoy se muriera, ¿para dónde iría? ¿Cómo terminaría el mes de enero? ¿Qué decisión volver atrás? Si podemos avanzar, porque la Biblia dice que el Señor nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Él dice que no mirará nuestros pecados porque ya pasaron como el agua en un río. Es tener en cuenta, mis hermanos, de que es el tiempo de mejorar, es el tiempo de cambiar, es el tiempo de que usted y su familia tomen mejores decisiones, donde usted puede ser luz en medio de tanta oscuridad, donde la luz de Jesús alumbre su corazón y Él sea su Señor y Salvador, y a través de la Biblia, a través de la palabra, alumbre su camino, dice el Salmo 119. Que la Biblia sea la que alumbre este 2025. Y desde que ahora, desde este momento, mis hermanos, usted pueda reconocer a Jesucristo como es su Señor y Salvador personal. Y al reconocerlo como su Señor y Salvador personal, es porque usted se sujeta a las reglas de Él. Entonces yo le invito a que donde usted está, incline su rostro y le dé gracias a Dios. Señor y Dios, te doy gracias por lo que sucedió en el 2024. Te doy gracias, Señor, por lo que ha sucedido estos 12 días. Pero, Señor, no quiero seguir viviendo lo que he vivido hasta ahora. Señor, quiero que mi vida dé fruto y fruto en abundancia, que pueda ser una persona de bien, una persona de testimonio, que pueda ser una persona que predique la palabra, que pueda ser un buen empresario, que pueda ser un buen esposo, que pueda ser un buen hijo, que pueda ser un buen padre, que pueda ser un buen empleado. Señor, que pueda ser una persona honesta, que pueda dejar la mentira, el alcohol, las drogas, todo lo que me separa de ti, Señor, y que destruye mi vida y destruye mi familia, lo pueda dejar de mí. Que solamente tú, Jesús, me puedes dar libertad y hacerme una nueva persona. Quiero conocerte, Jesús, y nacer de nuevo. Quiero que me ayudes, Dios, a ir a una iglesia donde yo pueda aprender más de ti, donde personas cristianas me lleven a conocerte más de ti. Yo te lo pido, señores, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por cada persona que ha visto este mensaje, que tú en tu misericordia y tu gran amor toques sus corazones y hagas de ellos unas nuevas personas. Que tú hagas de ellos, Dios, así lo hiciste como hiciste con el rey David y con cada uno de los discípulos, Dios, y cada uno de los apóstoles, unas nuevas personas para la honra y gloria tuya. Que este 2025 no sea solamente un año más, sino sea el caminar hacia la vida con Cristo, a la eternidad con Cristo, donde podamos impactar a Colombia, impactar, Señor, a cada hombre y cada mujer, con la fe que llevamos, que es el Señor Jesucristo, para hacernos nuevas personas. Mis hermanos, se les ama, se les quiere, se les bendice en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos dentro de 8 días. Amén y amén.